Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Soy lo peor y merezco lo peor. Levante la mano los que alguna vez en su vida han expresado, han pensado esta frase. Levántelo en alto, por favor. Levántelo en alto, por favor. Por favor. Bueno, miren, gracias. Miren, la canción es esta. Así como uno de los temas salía Judas y salía Pedro y decía que los dos pecaron gravemente, pero mientras Pedro se mantuvo en el grupo, en la comunidad, confiando en la misericordia de Dios, Judas se apartó, se aisló, se alejó de la comunidad, creyendo que no tenía perdón de Dios. Y sin duda se dijo: soy lo peor y merezco lo peor. Soy lo peor porque traicioné al maestro, porque vendí al maestro. Me importó más el dinero que la amistad. Soy lo peor y merezco lo peor. El planteamiento para los que en algún momento han planteado eso, la sugerencia es que después, ya en su casita, con la ayuda del Espíritu Santo, vayan leyendo el Salmo 50, que dice: pecador me concibió a mi madre, que leía hace poquito en uno de estos domingos, en torno al rey David. Lávame, purifícame, transfórmame. Entonces la sugerencia es: los que levantaron la mano o los que no la levantaron, pero de todos modos el ir escribiendo, describiendo, porque en un momento de la vida uno pensó eso, entendiendo que el arma predilecta del demonio es desanimarnos, echándonos en cara nuestro pecado, nuestro pasado, haciendo que nos sintamos de lo peor, como cucarachas indignos de Dios. Entonces, por eso decía, el demonio busca apartarnos de Dios, quitarnos la paz, alejarnos de Dios. Y entonces, dentro de esa locura que nos hace pensar el enemigo, el demonio, está todas las consecuencias que vienen de esto. Si uno dice: soy lo peor y merezco lo peor, entonces merezco. ¿Qué puede ser lo peor? Pues yo no merezco ser feliz, yo no tengo derecho a ser feliz. Y sería aquella frase de: pégame pero no me dejes. Y una señora me decía: pues yo decía eso, le decía eso a mi marido, le lavaba los pies y le daba su masajito y le daba grasa a los zapatos, y me iba como en feria y me paseaba una y otra y más, y yo ahí. Y entonces: pégame pero no me dejes. Entonces yo decía: pues yo lo he dicho, es decir, yo he vivido esa realidad. Pero entonces el pequeño detalle es ese: cuando uno va planteando decir: soy lo peor, merezco lo peor, pues merezco que me vaya mal en todo, que no aprenda, que no progrese, que no sea feliz, Entonces hay ocasiones que en etapas de la vida hay abuso sexual, abuso infantil, violación, y que si uno puede llegar a sentir que uno es el culpable, aun cuando uno no tenga nada que ver, por algún problema, algún accidente, algún X situación, y uno, entonces, dice Jesús: pidan y recibirán. Entonces, si aquí, ahorita que pasaba otro grupo escuchando, entonces escuchaba esto y entonces por ahí, a pedirle esa luz a Dios y ayudar a las personas que en algún momento pueden llegar a pensar eso. Puede ser que lo expresen de muchas maneras. El punto es intentar llegar a la raíz de por qué uno dice eso, qué hubo en una etapa de la vida que lo lleva a uno a plantear eso. Sin duda alguna, eso no es de Dios. El enemigo busca quitarnos esa paz. Entonces, por eso, por ahí, a revisar en profundidad, a revisar en profundidad. Entonces, por ahí, hay cositas, yo decía la otra vez, que
ya desde el embarazo ahí se va fraguando mucho, ya desde el embarazo ahí se va cocinando mucho. Entonces hay veces que uno dice, pues el embarazo fue tranquilo, no hubo sobresalto, no fue de alto riesgo, pero resulta que el niño se estaba pasando de tueste, tenía que nacer antes y nació después, unas horas después. Entonces esas horitas después tienen consecuencias negativas y puede que sea uno acelerado después. Puede ser que venía con el cordón en el pescuezo y eso también le esté quitando el oxígeno a la criatura. O puede ser que en el momento de que uno está concibiendo, uno dice, ya son 14 hijos y viene el 15, pues ¿cómo le hago? Entonces, piensa uno miles de cosas, piensa uno miles de cosas. O el marido lleva 7 años en Gringolandia y nada más se comunican por teléfono a veces o por carta, y resulta que ya lleva 7 meses la esposa y el marido está allá, ya lleva sus 7 años el marido. ¿Ya qué? A ver, ¿ya existe internet? Ya existe internet y muchas cosas más. O en polvo también. Entonces, la idea es esa, cómo a veces esos 9 meses puede uno pensar en hacer a un lado esa criatura, y esa criatura nace, y esa criatura llega. Entonces toda esa descarga negativa, todo ese pensamiento del papá, de la mamá, sobre todo de la mamá, entonces por ahí, insisto, pensando pláticas, catequesis, pláticas presacramentales, pláticas en el grupo Chuchito Perenganito. Entonces por ahí hay mucho. Por eso decía, hay cosas, decía anteriormente, se intentó esconder Jonás, pero ¿dónde vas? Dice Dios que si vas al fondo del mar, ahí estoy. Si subes a Júpiter, a Saturno, ahí estoy. Entonces, en lo más profundo, que a veces ni nuestra mente, nuestra capacidad nos da para plantear X cosas, allá es donde Dios llega, aun cuando a veces nosotros ni en cuenta. Entonces dentro de ello estaría oración de sanación como elementos, oración de sanación, oración de liberación, pero sobre todo ir confiando en Dios, ir dejando que la palabra de Dios vaya llegando, vaya iluminando. Anotan en su cuaderno la frase de Pablo, dice, la fe viene de escuchar la palabra de Dios, la fe viene de escuchar la palabra de Dios. Por eso la invitación a que se acerquen a pláticas, a los grupos, a misa, a la celebración. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. Dice Pedro a Jesús, tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la sugerencia es por ahí, cuando la mujer esté embarazada, en lugar de gritos o pensamientos negativos de distinto, o poniendo ahí música solo para doloridos, Paquita la del barrio y cosas por el estilo, poner cosas, es decir, insisto, parece que no pasa nada en esos 9 meses, pero ahí se está cocinando mucho de lo que es la persona, para bien o para mal. Tiene solución, pero preferentemente que ya desde inicio sea bendición. Entonces cerramos el capítulo en torno a esa frase, soy lo peor y merezco lo peor,
Entonces tenemos que cambiarle de canal. Somos hijos de Dios. Ayer en la segunda lectura decía Pablo, en Cristo Jesús, que es hijo, nosotros somos hijos y también tenemos la herencia que Dios nos da, ser hijos. Entonces no merecemos lo peor, merecemos lo mejor. Pero si andamos con esa mente, con esa idea en la mente, pues pobre nosotros, tendremos que cambiar el canal. Entonces no, que ha aprendido uno después de tanto tiempo en el grupo perenganito, en la celebración, en todo lo que uno hace. Entonces hay cosas que son, insisto, de cajón, elementales, de primer nivel. Entonces por ahí, a cambiar ese pensamiento, soy lo peor, merezco lo peor. Entonces, pensar de otra manera, desde ahí es donde tendremos que empezar, porque si no, le va a pasar a uno lo que al rey Saúl. Entonces pidamos a Dios que nos dé otro cambio. Dice Pablo apóstol, nos va hablando también de renovar nuestra mente, de renovar nuestra mente. Ayer alguien de las que estaban en la presentación del festejo de los papás, pues decía algo parecido, de que hemos venido a dar este pasito de la renovación de la comunidad, pero también la renovación de la persona. Así que por ahí esta palabra que Dios nos da a través de esto que escuchamos, sea algo que nos ilumine y que puedan compartir con los demás. Cerramos el capítulo, siguen por ahí 5 minutitos más, córranle con los celos, con la ira, con el rencor, por ahí, 1 minutito para cada uno. Bueno, hermanos, le digo, pues los celos, le digo, pues le digo, ahora sí es no tenerse confianza a uno mismo, ¿no? Le digo, porque pues los celos, le digo, nos lleva ahora sí a desconfiar de nuestra pareja. Le digo, y sobre eso, le digo, pues ya vienen los maltratos. Le digo, hay veces que hasta nos separamos por los celos, le digo, pero más que nada nos falta la confianza. Le digo que dialoguemos y que lleguemos ahora sí a un acuerdo, le digo, le digo, para ahora sí para madurar, ¿no? En nosotros mismos y como pareja. Le digo, porque pues si no, le digo, de nada nos sirve. Le digo, pues para mí eso ahora sí es perfecto. Entonces, entender hay celos enfermizos, es decir, hasta de la sombra, hasta de toda la vida por ahí. Entonces, por ahí pedir esa gracia a Dios de tener esa seguridad, esa confianza, esa madurez, porque si no uno va a sufrir, y va a sufrir, imaginándose lo peor, nada más con el poder de la mente. Entonces ya en otro tema hablaba de lo que dice Santa Teresa de Jesús, de poner bajo llave a la loca de la casa. La loca de la casa no es la suegra, no es la esposa, no es la vecina, no es la hermana, sino la mente que vuela e imagina lo peor de lo peor, celos. Aquí este grupo, ¿de qué nos quieren hablar? De impaciencia, de temores, miedo. A ver. Mi mayor miedo, le comentaba aquí es mi grupo, pues es como uno no tiene la vida asegurada, pues igual me puede pasar hoy, ¿no? Pues mañana. Mi mayor miedo es pues no dejarles nada a mis hijos. Yo quisiera darles educación o prepararlos, pero a veces la vida pues es muy diferente. Gracias. El día sábado aparecía el Evangelio, no sé si alguien tenga por ahí misal, hablaba Jesús, pero el sábado, donde hablaba de no te preocupes, hablaba al principio, no podemos tener dos señores, dos amos, porque con uno quedará mal, Dios y el dinero. Y hablaba del vestido, hablaba ahí está, los celos, por ahí la película, de la vida, del vestido, del alimento. Entonces no te preocupes, cada día trae sus cositas.
Entonces, la del sábado, cita bíblica, por favor. Mateo 6, Ma- 4, 34. A ver, acá sale un evangelista, acá sale otro evangelista, a ver. La que dice que nadie puede Sí. servir a A dos ver, amos, cita bíblica. San Mateo 6. Mateo, porque escuché como que Marcos, algo por el estilo. Mateo 6, Mateo 6, 24, 34. Mateo 6, 24, 34, para que un poco en respuesta a esto del miedo a que me voy a petatear y qué va a pasar con mi familia. Entonces, uno dice, no tengo tiempo de ir a misa, de ir al grupo, porque tengo tanto trabajo, hacer la comida, lavar la ropa, atender por ahí. Y resulta, cuando se muera uno, el trabajo ahí. Entonces, tiene uno que seguir adelante. Tiene uno que aprender a confiar en Dios, es lo que nos dice Jesús. Es lo que nos dice Jesús. No te preocupes, vive tu vida, vive tu vida, vive tu vida, vive tu vida. Porque si no, puede uno llegar a pensar de esta manera, mejor no me caso, porque si no, ¿qué tal si me pasa como mis papás, como mis tíos, como mis abuelitos que se separaron ya cuando tenían 48, 49 años de casados y se separaron, y mejor no me caso, porque ¿qué tal si me pasa lo mismo, donde hay engaño, donde hay golpes, donde hay borracheras, donde hay tantas cosas? Mejor no me caso. Y entonces uno con 15 primaveras, 18 primaveras o X primavera está pensando y no está viviendo uno su vida, sino que está viviendo la vida de los demás. Pero no se da uno ese chance de vivir su propia vida, con virtudes, con defectos, con alegrías, con tristezas. Entonces, tenemos que aprender a vivir. Por eso dice Jesús, danos el pan de cada día. Este domingo que decía Jesús, quien quiera seguirme, quien quiera acompañarme, dice, tome su cruz de cada día. Tome su cruz de cada día, no la cruz de la semana, la cruz que toman algunos hermanos nuestros aquí en la parroquia una vez al año y después desaparecen, nunca vuelven, y toman la cruz, la llevan en el Vía Crucis y nunca más vuelven a aparecer por aquí algunos hermanos nuestros. Ese día de super lujo, bien perfumados, bien peinados, y después nunca más vienen el domingo a misa, el domingo a misa, el domingo a misa. Pero eso sí, cargar la Virgen Santísima, cargar el Cristo, los primeros de la fila, después, como el cometa, desaparecen. Por eso dice Jesús, la cruz de cada día, no la cruz de Semana Santa, la cruz de cada día, no la cruz de Semana Santa, la cruz de cada día. Entonces, celos, miedos, nos falta por ahí rencor, nos falta temor por ahí. Alguien por allá atrásito que plantearon, por acá que respondieron. Alguien que nos comparta un poquito. A ver, impaciencia y la ira. A ver, por acá, ¿de qué nos comparten? ¿De qué nos? Del rencor. Perfecto. Bueno, nuestro grupo hablamos de rencor, que realmente no es bueno para nosotros porque nos hace mucho daño, tanto espiritual, y muchas veces hasta lo demostramos físicamente. Entonces debemos de tener mucha paciencia por todo eso del rencor. El decir, remarcar el rencor, a mi juicio es de lo peor. No que los demás pecados sean plumas de angelito, pero sí el rencor, el resentimiento es de lo peor, de lo peor. ¿Por qué? Porque va oxidando el corazón y no es uno feliz, no le rinde la vida, no le rinde la vida, no le rinde la vida, no es feliz, no es feliz, no es feliz por algo que le hicieron cuando tenía uno
3 días de nacido, cuando tenía por ahí el primer diente en la boca, hace chorrocientos años. Algo que le pasó, algo que le sucedió a uno y sigue acordándose. Y uno de los elementos que afloran, que se manifiestan mucho, es en relación de pareja, en la familia, en el matrimonio. Entonces, ¿me hiciste? ¿No me hiciste? ¿No te acordaste de mi cumpleaños? ¿No me felicitaste en mi aniversario? Y es motivo de gran sufrimiento. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, entonces, por ahí los que sean rencorosos, a pedirle mucha ayuda a Dios, a perdonar a quien los haya ofendido, cuando se acuerden haciendo oración por quien los haya ofendido, pidiendo a Dios que lo bendiga o los bendiga, que sean felices, que les vaya bien, porque si no, pobre de ustedes, es como escupir para arriba y no hacerse un lado. Entonces, todo eso, decían por ahí, escuchaba que el rencor o este sentimiento se manifiesta en la persona, a veces puede llegar a producir cáncer, a producir mucho malestar en la panza y en la persona en sí misma. Es decir, son sentimientos que tienen repercusión en la persona. Lo planteo de otra manera. Está uno en el festejo de boda, 15 años o del Zócalo, acá cuando estuvo la película el otro día, y con un sonidote, ese sonidote que resuena en la panza, en el estómago, en todo. Entonces, ese sentimiento negativo va llegando. Entonces, ese sentimiento que uno dice, soy lo peor, merezco lo peor, va llegando. Entonces, no hace falta que vengan por ahí, te pongan tierra del panteón o que te hagan el vudú, X historia. Pues no, uno mismo se está. Dice Pablo, no hemos venido al mundo a heredar maldición, sino heredar bendición. Entonces, dice por ahí la canción, no culpes a la vida, entonces no culpes a Dios. Entonces tenemos que cambiar por ahí, y es lo que Dios nos pide. Por eso Jesús nos dice de la cruz, perdona. Padre, perdónalos. A ver, seguimos por aquí. ¿Qué nos vas a compartir de tu grupo? La impaciencia. Impaciencia. ¿De qué nos vas a hablar? La impaciencia. Está impaciente. Está impaciente. Está impaciente por hablar. Entonces ya mismo se ve que... Nosotros reflexionamos de la impaciencia y llegamos a la conclusión que en determinado momento todos tenemos un momento de impaciencia, a veces dependiendo del ánimo en que nos encontramos, porque a veces tenemos un dolor de cabeza o un dolor físico y entonces el niño está brincando y nos impacientamos fácilmente, o la esposa, ¿verdad?, está pidiendo algo y no está en nuestras manos, nos desesperamos y nos ponemos impacientes. Entonces, pues esa fue nuestra reflexión que hicimos nosotros, que pues sí nos impacientamos como seres humanos en determinado momento, pero por el estado de ánimo que nos encontramos a veces. Entonces, la canción sería, si la constante en uno es la impaciencia. Es decir, lo planteo de otra manera. Si la constante en uno es la impuntualidad, entonces, ejemplo, si la constante en uno es la impuntualidad, entonces que viene uno a celebrar misa y lo normal es que inicie 15 minutos después, 30 minutos después, 1 hora después. Si lo normal en uno es celebrar tarde, llegar tarde, si lo normal en uno es, viene uno al grupo y llega a las 500, si lo normal en uno es llegar tarde, o si alguna ocasión llega tarde, lo mismo la impaciencia. Si lo normal es día con día ser impaciente y algún día es paciente, o si lo común en uno es ser paciente, tener paz, que es una vez resucitado, de las primeras palabras de Jesús a sus discípulos, ¿cuál es? Entonces, la paz esté con ustedes. Entonces ahí está.
la respuesta, la paz. Entonces, si la constante es que no tenemos paz, que andamos todos acelerados, entonces, que hasta provoca cortocircuito esa persona, acercarse con esa persona, ya hasta se siente uno, entonces va por ahí. Si es esa persona así que, entonces, que genera un clima de tensión, ese es el punto. Si uno va provocando tensión, caos, pánico, ansiedad, entonces ese es el aspecto. Escuchaba que una pareja se casó hace una semana y decía una de ellas, preguntando un poquito cómo se conocieron, qué cualidades había en uno en otro para dar ese paso, y decía la novia, una de las cualidades de mi novio es que tiene paz, es decir, yo estoy acelerada, pero él me transmite paz. Entonces ahí está la canción. Si lo común es que uno esté todo acelerado, todo impulsivo, todo impaciente, entonces son cosas a trabajar, Entonces, miren, insistiendo, estos puntos que estamos sacando de aquí, de la Biblia, no la estoy sacando de la manga, la mayor parte de las cosas que estamos planteando las estamos tomando de la Biblia, tomando ejemplos de la vida diaria, de la novela, del fútbol, de todo, pero de la Biblia nuestro fundamento estamos tomando de la vida diaria. Entonces, un punto fundamental es desde dentro, es decir, la transformación interior, el cambio interior. Entonces, si nos va planteando todo eso, si vamos tocando todo esto, pues no es nada más para pasar el rato a ver qué hacemos, pues no, sino, entonces Dios quiere llegar, Dios quiere tocar. Por eso decía, la fe viene de la escucha de la palabra de Dios, la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué otro puntito nos faltó? Bueno, nos ponemos de pie, damos la bendición. Así que a trabajar, cada uno tendrá que ver en su interior de estos topes de Saúl, cuáles me corresponden, en qué tengo que crecer, en qué tengo que mejorar. Entonces por ahí. Doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Que les vaya muy bien. Le dan un abrazo al que está cerca, por favor, sobre todo a la que dice que merece lo peor. En lugar de golpes, denle un abrazote, por favor. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.